Agenda Argentina es una usina de intelectuales que pretende poner en agenda justamente temas vinculados a nuestra realidad, de lo económico, social y político. Nahuel Sosa es sociólogo, forma parte de esta iniciativa y nos acompaña hoy. ¿Cómo te va? Buenos ¿Qué tal? días. Mucho Buen gusto. día, Nahuel. Gracias por venir. Gracias Están por la trabajando invitación. para acompañar con ideas la campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Agenda Argentina es un colectivo que le integran referentes de la academia, la ciencia, la cultura y la comunicación, que arrancamos en marzo de este año, y un poco con la idea de poder proponerle a la oposición una cantidad de ideas fuerzas. Nosotros y nosotras partimos de la hipótesis que en las sociedades actuales no se vota solo por el bolsillo. Es decir, no es que porque se esté mal económicamente, automáticamente se vota una alternativa, sino que también se vota por deseos, por subjetividades, por valores, por aspiraciones, y que eso supone un desafío inédito para la oposición, que es cómo construimos nuevas narrativas de futuro. Entonces, algunos de los objetivos que nosotros nos pusimos fue, por un lado, poder proponer cómo hacemos desde el pensamiento crítico para conectar aquellas demandas que están latentes en la sociedad civil con las agendas políticas. Por ejemplo, los feminismos. Nosotros creemos que hay nuevos emergentes en nuestro país que han desbordado las calles de los centros urbanos. Los feminismos sin duda. Entonces la pregunta es no cómo incorporamos la agenda del feminismo a la política, sino cómo feminizamos la política, que es algo más profundo. Otro ejemplo son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, los movimientos populares, es decir, que han tenido un gran rol. Entonces nos parece que como vamos a una disputa electoral, pero sobre todo una disputa cultural, con el modelo de Cambiemos, nos parecía que era importante desde los pensamientos críticos, de la misma manera que hay un proceso de unidad en el campo del sindicalismo, en el campo de los movimientos sociales, en el campo de la política, con sus avances y retrocesos, también desde este lugar construir una voz renovada, plural. Agenda Argentina la integran distintas identidades políticas, kirchneristas, de centroizquierda, peronistas, independientes, que tratamos de hacer de esa pluralidad nuestra mayor virtud. Y esto pensando no solo en una plataforma electoral, sino en un proyecto a futuro, en una cuestión pensada a mediano y largo plazo. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea es, como bien decías vos, por un lado poder hacer un aporte a los equipos técnicos de la campaña, pero sobre todo nos parece que es muy importante el rol de los intelectuales en esta etapa, construir ideas fuerzas a mediano y a largo plazo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Me parece que es importante tener en cuenta que a veces las disputas electorales, y un gobierno puede ganar electoralmente, pero que gane electoralmente no signifique que gane culturalmente, ¿sí? Y las derrotas culturales son las que más tiempo tardan en revertirse. Por ejemplo, Cambiemos ganó en el 2015 y en el 2017 electoralmente, sin duda. Sin embargo, en términos culturales, en algunos aspectos sí, en otros no. Por ejemplo, el 2x1 en los derechos humanos no pasó porque hubo una ciudadanía activa muy fuerte con un sentido de pertenencia respecto a los derechos humanos que no lo permitió. Entonces, paradójicamente, si podemos ganar electoralmente ahora en el 2019, va a ser porque en muchos planos pudimos dar esa disputa cultural. Entonces, en ese marco es muy importante, porque aparte en la misma semana también se vota en Uruguay y en Bolivia, con lo cual vamos a ir a una elección que puede marcar un tamiz en la región. Me parece que es muy importante el campo de las ideas. Nuestro foro se llamó Hablemos de Ideas. ¿Por qué? Porque cuando uno personaliza la política, lo que hace es despolitizar. Entonces, más que hablar de personas, lo que hay que hablar es qué intereses y qué ideas están representando esas personas. No si Macri, si María Eugenia, qué intereses y qué ideas está expresando Macri en este contexto. Nahuel, otras veces ha habido también grupos de intelectuales que han acompañado o gobiernos o que de hecho se han puesto a la vereda enfrente para precisamente generar debates. ¿Cómo va a ser el método de este nuevo espacio precisamente para irrumpir? ¿Presentar documentos? ¿Cómo se están organizando? Mira, nosotros creemos que esta etapa la marca la heterogeneidad y la diversidad y la pluralidad. Eso nos parece que es fundamental, por lo tanto vamos a utilizar métodos más tradicionales, como puede ser apropiarnos del quehacer público, asambleas, foros, espacios públicos. También vamos a utilizar todas las redes sociales, Instagram, Twitter, es decir, nos parece que eso es muy importante poder dar cuenta de, sobre todo, recuperar la cultura del encuentro. Creo que eso es necesario, volver a producir estos debates. Me parece que el pensamiento crítico no se puede achanchar, no puede solamente limitarse a describir o a reproducir. Al contrario, lo que tiene que hacer es producir nuevas categorías para entender fenómenos que son inéditos. Por ejemplo, dos, el lawfare, que es guerra jurídica, y la fake news, noticias falsas. Tenemos el antecedente de la elección en Brasil con Bolsonaro. Esos dos elementos estuvieron, entonces, hace 10 años no existían esos elementos.
El lawfare me refiero a la guerra jurídica, a un proceso inédito de politización de la justicia, judicialización de la política, uso y abuso de la prisión preventiva, pasó en toda América Latina, digo, forma parte de una renovada doctrina de seguridad nacional. La fake news, ¿cómo hacemos de la oposición? Porque yo creo que vamos a ir a una campaña sucia. Yo creo que Cambiemos va a utilizar la Big Data, va a utilizar la fake news, digo, va a utilizar un discurso del odio y del miedo. Me parece que ante el fracaso económico, más que nunca, se va a refugiar en un discurso cultural. De hecho, cuando uno ve los últimos tuits del presidente Mauricio Macri hablando de la idea del autoritarismo de la República, ¿qué quiere decir el autoritarismo de la República? Al adversario tildarlo de autoritario. ¿Qué quiere decir cuando después del fracaso de los 10 puntos, que el gobierno quedó en soledad, la insistencia con Venezuela y con la corrupción que suele ya mostrar un desgaste, me parece que se vuelve a una idea de plantear, o cuando se dice los 70 años, yo podría decir, bueno, en vez de los 70 años hablemos de los 500 años, desde que estuvo uno de los mayores genocidios conocidos en la historia de la humanidad. Es decir, no son casualidades, esos recortes históricos tienen que ver con esto que yo te decía, de que también se apela a un discurso cultural, un relato que no importa si es verdad o falso lo que se dice, sino lo que importa es poder lograr, y creo que tenemos un desafío que hacer que la política le gane al algoritmo. Gracias por acompañarnos, Nahuel, y por supuesto la posibilidad de escucharte también para aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.